Buenas tardes, hermanos, espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares. El día de hoy me tocó compartir con ustedes, el cual es un gran privilegio para mí hacerlo. Y espero que el mensaje que mostró Dios a mi vida sea de gran bendición para ustedes, así como lo fue para mí. Hermano, en nuestras vidas cotidianas siempre pasamos por ciertos tiempos en donde tenemos aflicciones, en donde tenemos temores, en donde tenemos angustia, las cuales hacen que nos desanimemos, que tengamos sentimientos negativos en nuestras vidas y que incluso puede darle al ser humano depresión. Pero lo que debemos de entender y tener bastante claro en nuestras vidas es que no estamos solos. Dios está siempre con nosotros. Un claro ejemplo podría ser el tiempo que hemos estado viviendo en la pandemia. La angustia de saber si un familiar, un ser querido se enfermó. El temor de que en algún futuro él ya no esté con nosotros. La aflicción que sentimos en ese momento es terrible para nosotros. Pero Dios siempre nos prepara para hacer frente a estas situaciones. Él siempre nos prepara, nos da ese valor para mantenernos en pie. Y si en algún momento nosotros llegamos a caer, Él nos da esa fuerza para levantarnos y seguir adelante, siempre de su mano. Pero hay ocasiones en las que el problema que tenemos es tan grave que nosotros nos quedamos atrapados. Nos enfocamos solamente en eso y dejamos de confiar en Dios. Dejamos de escuchar su voz y nos enfocamos solo a escuchar las voces de las personas a nuestro alrededor. Y es ahí en donde uno se da cuenta que no está viviendo para ni por Dios. En la palabra de Dios es muy clara y en esta siempre nos ofrece una solución para las aflicciones que nosotros tenemos en nuestras vidas. En ella podemos encontrar esperanza para una vida mejor. Podemos encontrar ese valor para enfrentar el temor que sentimos por estos nuevos retos que se nos presentan. Podemos ver que en la Biblia varias personas tuvieron muchísimas aflicciones y tuvieron situaciones muy difíciles por las cuales ellos pasaron, pero que ellos confiaron plenamente en Dios para poder salir de ellas. Aún así todo estuviera en su contra, de la mano de Dios ellos pudieron salir. Dios siempre nos provee aliento por medio de su palabra. Y me gustaría esta tarde hablar de un ejemplo acerca de una etapa de la vida de Josué, para que esto nos ayude a poner las cosas en la perspectiva correcta. Y también para, si usted en algún momento se siente con esta angustia, se siente con este temor, le haga saber que Dios está siempre con usted, así como estuvo con Josué, el cual estuvo en una circunstancia que le hizo sentir temor antes de encontrar esa gran bendición que Dios les había prometido. Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Se los voy a leer. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la vida, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermosas palabras. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermano? Josué tenía un reto bastante grande, ya que Moisés había muerto, y la batuta era encomendada a Josué. Recordemos que la promesa consistía en que Dios les había entregado la tierra generaciones atrás, por lo cual el pueblo de Israel tendría que pelear por ella, pero se encontraban en una dificultad. Y era que ellos tenían que utilizar armas más rudimentarias para la guerra y sin modo alguno de poder hacerse de las ciudades con murallas a su alrededor. Y el pueblo sabía que aunque todo estuviera en su contra, que aunque tuviera las armas más rudimentarias que se imaginen, ellos confiaban plenamente en Dios y sabían que iban a salir victoriosos de eso. Dios se haría responsable de cumplir su promesa, pero también se necesitaba de la cooperación del hombre, el cual necesitaba de ese ánimo, necesitaba de ese valor para esa travesía, y Dios se la brindó con sus palabras. Josué y su pueblo tenían la responsabilidad de entrar y poseer a la brevedad, como se menciona en el versículo 2, levántate y pasa este Jordán, el cual implica obediencia sin retraso. Hermanos, en nuestras vidas debemos obedecer a Dios a la brevedad. No tenemos que poner excusas, no tenemos que dejarlo para después. Nosotros vivimos para nuestro Señor y no podemos tener dilemas para hacer la voluntad de Dios. Y por muy difícil que esté la situación en nuestras vidas o que sea una situación que está por venir, tenemos que tener confianza y fe en Dios. Volviendo al libro de Josué, podemos ver que hay una tarea que cumplir, la cual es entrar y poseer esas tierras. Debían extenderse por todo el territorio de Canaán y hacerlo suyo. Podemos ver que el límite de las tierras que Dios les había entregado era todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Era una extensión grandísima de tierra. La promesa para Josué era que nadie le haría frente en todos sus días. Dios le promete que estará con él y le asegura su presencia diariamente, porque él no lo iba a dejar ni a desamparar. Y esa promesa no solo incluía a Josué, sino a todo su pueblo, dándoles esa seguridad, dándoles esa tranquilidad cada vez que la necesitaran, porque ¿a qué tenían que temer? A nada. No había nada a qué temer. Pero Josué tuvo temor. Josué era un ser humano, a veces fuerte, siempre creyente, siempre confiando en Dios, valiente. Otras veces se demostró
triste, dubitativo. Pero, ¿qué fue lo que él necesitó para tener esa confianza plena? Para que no dudara. Solo la presencia de Dios. Solo fue eso. Su presencia es eso, lo que Dios le promete. Después de la orden que Dios le dio, él tuvo plena confianza en él. Él volvió y le reiteró que tendría su presencia a donde quiera que él fuera. Qué hermoso. Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente 3 veces en este pasaje. Pero no es la primera vez que Dios está pensando en Josué para fortalecerlo. Si leemos Deuteronomio capítulo 3, versículo 28, Dios le pide a Moisés que anime y fortalezca a Josué. Da tus órdenes a Josué, dale ánimo y valor, porque él pasará al frente de este pueblo. Él le pondrá en posesión de esa tierra que ves. Parece que Josué era un hombre al que había que fortalecer continuamente. Sin embargo, Josué fue el hombre escogido por Dios para esta importante tarea de llevar a su pueblo a las tierras prometidas. Porque Josué no confiaba en su propio poder, sino que él confiaba en el poder de Dios y en su fuerza. Siempre confió en Dios a pesar de sus debilidades, y esto fue del agrado de Dios para poder usarlo para sus planes, porque Dios se especializa en dar fuerzas al que no tiene ninguna. Sus ojos siempre buscan fortalecer a todos sus hijos. Pero el esforzarse y ser valiente no es la única orden que le da Dios a Josué. La orden que acompaña el esfuerzo y la valentía es el meditar en la ley de Dios. No hay otra forma de nutrir más nuestra vida que el alimento de la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es la orden de Dios. Si Josué hubiera escuchado la voz del pueblo e ignorado la voz de Dios, hubiera sido un gran desastre, un gran problema, ya que hubieran encontrado la derrota donde se hubieran movido. Siempre que pensemos en esto, siempre que pensemos que estamos dejando de lado la ley de Dios, debemos recordar a Josué que él, en su infinita confianza en él, en su fe y en su obediencia, tuvo éxito en la encomienda de Dios. Tuvo éxito en su vida. Si meditamos en su palabra y guardamos su ley, podremos aumentar aún más nuestro territorio. Tendremos la certeza de que, como Josué, poseeremos la tierra que Él ya nos ha entregado. Y usted se preguntará, ¿cómo sabremos cuál es el camino? Solamente hay uno, y es obedecer en lo que el Señor nos dice, es tener la confianza en Él y tener esa fe en que Él va a obrar en nuestras vidas. Debemos dejar que Dios nos dé esa sabiduría para tomar nuestras decisiones, que sean filtradas por medio de su palabra. Es muy importante que nosotros estemos estudiando su palabra para no cometer estos errores. Ya para concluir, hermanos, nosotros vamos a pasar por distintas situaciones en la vida hasta encontrar el lugar que Dios tiene para nosotros. Y aún allí, también nosotros estaremos insatisfechos. ¿Por qué vamos a permanecer insatisfechos? Pues porque no tenemos a Dios con nosotros, no permanecemos en Dios. Nosotros lo que debemos de hacer es orar, hermanos. Nosotros lo que debemos de hacer es leer su palabra, es meditar y sobre todo pedir la sabiduría de Dios para manejar nuestras vidas y poder ayudar a los demás. Tendremos pruebas difíciles,
pero también tendremos al mismo Dios que nos sostiene, el que nunca nos va a dejar a la deriva, y Él nos va a animar en todo momento con su palabra. Nuestro Dios está con nosotros siempre. Su promesa es que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, pero siempre y cuando nosotros cumplamos también nuestra parte. Dios hace a veces exigencias fuertes para nuestra carne. Para nosotros es muy difícil no caer en nuestros deseos y puede resultar muy doloroso, pero debería ser nuestra meta como creyentes, el no caer en esas tentaciones. Si sentimos que la situación nos sobrepasa, preguntémonos si acaso hemos fallado en guardar la ley de Dios. ¿Qué parte de ella no estamos cumpliendo? A veces puede ser la pereza para estudiar la Biblia, otras veces puede ser la dificultad para obedecer, quizás fuertes tentaciones que nos derrotan y tal vez nos deprimimos por eso, por no ser fuertes ante las tentaciones. Pero la ley de Dios siempre debe de estar en nuestra boca, no solo cuando predicamos, sino cuando oramos, cuando leemos, cuando hacemos nuestras actividades diarias. La tenemos que tener presente y sé, hermano, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Solo debemos tener presente quién es Dios. Es el que nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Y este ser que Él mandó, Él sufrió mucho en nuestro mundo. Pero si usted ha leído su vida, se habrá dado cuenta que Él fue muy obediente. Y siempre fue obediente y confió en su Padre hasta la muerte. Así que, hermano, el día de hoy le invito a que confíe plenamente en nuestro Señor, en nuestro Padre. Para Él sabemos que no hay imposibles y siempre estará al cuidado de sus hijos. Así que lo invito a que lea su Biblia, a que medite en ella y a que usted entienda que no está solo en estos tiempos difíciles. Dios siempre está con usted. Dios los bendice.